Muy buen día amigos, mi nombre es Carlos. Hoy vengo a traerles un tema muy importante. En este su canal Dólar de Arce vamos a hablar de los ETFs y vamos a hablar cómo la tecnología financiera puede ayudarnos a mejorar las inversiones que puede resultar para una mejor preparación en nuestra jubilación y en nuestro retiro. Nuestro objetivo para el día de hoy es conocer en qué consiste el ETF, el fondo de inversión ETF. Vamos a conocer sus ventajas y también vamos a mirar algunas recomendaciones. Lo importante que debemos tener en cuenta es que debemos tener una educación financiera. El gobierno de Canadá está interesado en que tengamos una educación financiera para tener un retiro más digno y que se ajuste más a nuestro estilo de vida. Para nosotros, vamos a mirar los ETFs. Los ETFs son una innovación de inversión exitosa y ampliamente utilizada. Se negocian en importantes bolsas de valores de todo el mundo. Los ETFs están disponibles para acciones, bonos de oro e incluso los bitcoins. Se puede acceder al Bitcoin, a inversiones en ETFs en Canadá. Es bien importante tenerlo en cuenta. Recordemos que hay tres pilares para la jubilación de un canadiense. El primero es el OAS, del que ya habíamos hablado en un episodio anterior, que se llama una seguridad o un bono para la vejez. El CPP, que es el Plan de Pensión de Canadá, y los ahorros privados. Vamos a hacer un comparativo entre los ETFs y los fondos de inversión mutuales. Los ETFs ofrecen la ventaja de que la liquidez, que es comparable a las acciones. Un ETF es líquido y un ETF también puede intercambiarse en la bolsa de valores. La elección de los inversionistas entre los ETFs y los fondos mutuos dependen de sus circunstancias específicas, incluidas consideraciones fiscales, tales como la sensibilidad de los inversionistas al, a los impuestos. Los inversionistas más sensibles a los impuestos pueden preferir ETFs, mientras que las personas que no son tan sensibles a los impuestos pueden preferir fondos mutuos. ¿Cuáles son las características de los ETFs? Los ETFs proporcionan diversificación al permitir que los inversionistas accedan a un conjunto de valores en una sola compra. Esto es importante porque los inversionistas pueden dispersar el riesgo en un paquete de bonos, de acciones o de otro tipo de inversiones, donde si un instrumento pierde, los otros pueden ayudar a contener esa pérdida. Otra característica fundamental es que es una oportunidad de inversión pasiva. Vamos a mirar que los ETFs son eficientes también desde un punto de vista fiscal. Es una también de las ventajas porque generan menos transacciones. Cuando generan menos transacciones, al no haber agentes intermediarios que no cobran comisión, entonces tampoco estaremos pagando taxes adicionales al respecto. Los ETFs generalmente tienen gastos más bajos, incluidas comisiones de gestión, como ya lo habíamos hablado, que los fondos mutuos. Nos vamos para un análisis de datos. En este análisis de datos vemos aquí una gráfica donde se comparan el top 60 de las compañías canadienses a lo largo de un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo oscila entre el año 2001 y el año 2020, y en la gráfica inferior nosotros vamos viendo cierto rendimiento. Uno, en la línea azul, que es el precio promedio, y la línea verde, que es el precio promedio ajustado con unos valores de ganancia de los fondos. En conclusión, lo que vemos es siempre una tendencia creciente a medida que va pasando los años. En el año 20 vamos a tener un crecimiento teniendo en cuenta los dos valores, el valor promedio y el valor ajustado. De todas maneras, en estos estimados tenemos que tener en cuenta los posibles inconvenientes que pueden tener un ETF o sencillamente que pueden haber inflación,
pueden haber factores de la economía que van a hacer reducir o más bien ralentizar un poco el crecimiento de los ETF. Ahora pasemos al escenario de inversión. Por ejemplo, vamos a considerar un escenario de inversión donde un canadiense invierte $100 cada mes desde enero del 2001 hasta diciembre del 2020. Estos son tasas promedio de 0.467%, lo que quiere decir que ese es un 0.74% anual. Después de hacer los cálculos, vemos que en total el canadiense que invirtió $100 por 240 meses tendría $24,000 y a eso le calculamos el valor futuro. El valor futuro nos daría al final de la inversión $44,097. La inversión que nosotros tendríamos al final de nuestro periodo, que sería casi el doble de del monto invertido. Tengamos en cuenta que la importancia es el efecto del interés compuesto. Siempre que el dinero se invierte, es como una bolita de nieve, empieza el interés compuesto a generar ganancia y por eso vemos las gráficas de tipo exponencial. Por eso los ETFs y cualquier inversión es importante mirarla y considerarla en el largo plazo. Para este ejemplo, tomamos 20 años. Al final de este ejemplo, lo que resulta es un valor futuro significativo debido a la capitalización. $44,000 en este caso. En este otro caso, tomamos otro tipo de medida. Tomamos la mediana, la tasa mediana de retorno. Nos da una aproximación un poco más robusta. Sería de 112,890. Tenemos que tener en cuenta, aparte de que el interés compuesto nos va a generar ganancias o provecho al final del tiempo, también tenemos que mirar que hay efectos de la economía como la tasa de inflación que nos puede erosionar el crecimiento de nuestro capital al final del periodo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Se recomienda fomentar la inversión constante en ETFs por parte de los canadienses para una jubilación exitosa. Es importante tener en cuenta que necesitamos, además de los tres pilares que nosotros hablábamos al principio, es importante la inversión y la inversión en ETF es una inversión segura, es una inversión estable y es una inversión que está en crecimiento. Recordemos que las ventajas es que siempre son líquidos y que pueden ser intercambiables en bolsa como las acciones. En conclusión, tenemos la importancia de la educación financiera que debemos nosotros tener en cuenta. Es importante generar hábitos de presupuesto. El énfasis en el presupuesto es crucial y también los hábitos de inversión. Bueno, amigos, esto ha sido el episodio de hoy. Si les gustó, por favor, denme un me gusta, suscríbase al canal y recuerde que Canadá es una experiencia de vida para disfrutar al máximo. Nos vemos en el próximo episodio.